La amiguita mía anda mal de la barriga. Tiene fiebre y yo necesito llevarla a un hospital. Ayúdame a conseguir un doctor, por favor. No te preocupes. Yo ni loco voy a dejar a un paisano solo. Tengo un médico muy bueno. Termina de morir, hijo de... Nunca me voy a cansar de chingo. Pero ya pasó más del tiempo acordado. Le estoy marcando y no me contesta. Más vale prevenir, ¿no? Jesús María José. ¿Qué pasó, Rosquitas? ¿A dónde con tanta prisa? No tiene caso, Rosquitas. Tú eres uno. Nosotros somos una plaga. Pues, no lo haga. No lo haga, por favor. ¡Más te mereces, hijo de la... ¡Ey, ey! ¡Dale, mi rey, que se muera! ¡Salón, hijo de la... ¡Desgraciado, suéltelo! ¡Dale duro! ¡Uno! ¡Oye, hijo del diablo! ¡Te ayudo! Chacha, lo siento. Tuti, no. Tuti, tú tienes un niño, por favor. A ver, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno. Ya valió madres el guarura. O sea, si es que ábrame la puerta si no quieres terminar así. No, ya. A ver. No quiero nada de juegos. Vamos a ir a dar un paseíto. Y la que se porte mal, me la trueno. ¿Estamos? ¿Sabe qué? Todo bien. Todo bien, todo bien. Nosotros vamos a hacer lo que usted nos diga, ¿sí me entiende? Pero no lo más. Eso. Yo creo que aquí la dejamos. No, ellas van a llegar. De verdad no sé qué pasa, pero van a llegar. Tranquilos. Tenemos un vuelo Romero. Hermano, dejemos esta reunión para después. Un día en el que sí nos cumplas lo que nos prometiste. Caballeros. Romero, déjanos salir, hombre. No te conviene hacer una escenita aquí. Seamos sensatos. Ustedes conmigo van a ganar mucha plata. Yo poco a poco me he ido apoderando de la frontera. El cartel de Tijuana lo tengo en el bolsillo. La mitad de los petates son míos. Hasta los Acero Quintanilla nos lavan plata sin que se enteren. ¿Qué más quieren? ¿Ah? Todos sabemos que por México la mercancía es más barata. Ayer nomás pasamos unos muleros y nos fue muy bien. Realmente... Romero, hermano, organízate. El cartel de Cali funcionaba como un relojito. Nos vemos. Mi puta hija de... Aparece muerta porque si apareces viva te mato. Listo, señores. Llegamos. Bueno, vamos. Vamos, oigan a eso. ¿Usted para dónde va, parcero? Así que ¿para dónde? ¿Acompañarla? ¿Para dónde más voy? Ay, gana acompañarla. Acompañarla no vino papi. Acuérdate que no nos podemos arriesgar a que te vea alguien por ahí que no nos convenga. Además, parcero, ¿cómo es la vuelta? Usted no es que está muerto. Además, ¿yo qué me voy a encontrar allá adentro? Ni porque este mundo fuera tan pequeño, pues. 1.000.000 de pesos. Parcero, este mundo puede ser muy grande y todo lo que usted quiera, pero este pueblo tiene 2 calles nada más y en ellas mantienen los Acero Quintanilla. Y eso todo el mundo lo sabe, papi. Además, le voy a decir una cosa, esas fueron las órdenes del patrón. Pero si a usted no le gusta, mamacita, cierre ahí que nos vamos para el rancho de uno. No, a ver, yo puedo ir sola así. Todo va a estar bien, José Ángel. Además, necesito que me vea este doctor. Vamos a estar esperando ahí. Dale, mi amor, vaya con Dios que todo va a salir bien, como lo planeamos. Qué pecado. ¡Papi, te pasaste el alto! ¡Cállate, piruja! Lo que no quiero es que nos pare la policía, porque de una balacera de esas, si no vamos a salir vivas. No, y peor que no tengamos un accidente y terminamos deshecha en menudos pedazos. Sí. La Lili tiene razón, porque allá donde nos llevan nos quieren completa o incompleta. Bueno, incompleta no creo, porque así... ¡A ver, que se callen! Papi,
A donde vemos es muy lejos porque con tanto susto se me ha aflojado la vejiga. Mira, por mí te puedes orinar en el asiento. La camioneta no es mía. Y se callan. ¡Ey! Tranquilita. Tranquilita, tranquilita. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que me puedes hacer daño? ¡Las tengo rodeadas! Mamá, ¿quién es este señor? Mira nomás, el premio mayor. Papito, es el hijo de Lili, el hijo menor. Muy bien, muy bien. ¿Qué va a hacer? Indio, ¿a que no sabes a quién traigo aquí en la camioneta? Te llevo una sorpresita. ¿Estás seguro, canijo? Es el mero hijo de la Tuti. Encontraron al nieto del Teca Martínez. Esa hija de 7 de la Tuti encontró a su hijo que yo le robé. ¡Lo encontró! ¡Ah! ¡Shit! Vieja. Pues nada. Marcelo sigue con el celular apagado. Oiga, mije, ¿usted está seguro que esa ching funciona? Porque ya llevamos rato dándole aquí, nada más no llegamos. Yo les dije que estaba lejos, gallo. Me aseguré de llevar a ese perro de Mario lo más lejos posible de la ciudad. Algo aquí no está bien, Daniel. 24 horas sin contestar es demasiado. Buenos días, señorita. Mire, yo soy Rosario Franco, apenas ayer vine a consulta. Lo que pasa es que pues me acaba de marcar el doctor que necesitaba verme urgentemente. Me pidió que trajera pues todos estos estudios. Ya me los hice, aquí los traigo. Pero todo está bien, ¿verdad? Todo... Tome asiento. El doctor la va a atender en un momento. Gracias. Ay, Virgencita, por favor, que no le pase nada a mi chamaco. Dios mío. Gracias. Todo va a estar bien. Vas a ver que la morenita no te va a abandonar. Carmen, mucho gusto. Gracias. Rosario, ¿tú también estás embarazada? No. Bueno, no sé, ojalá no. La verdad es que no sé qué tengo. Solo sé que me duele mucho el estómago. Pues tranquila, porque viniste ahora a muy buenas manos. Este doctor es el mejor en todo Tamaulipas. Y seguramente no es nada grave, así es que todo va a estar bien. Gracias. Oíste, pilla. Pilla todas 2 pintas que salieron ahí, parce, ¿ah? Eso está muy raro, ¿o qué? Sí están como raros. Pero deben de trabajar en el hospital, ¿no? Ah, sí. Y yo de clase en un preescolar por las mañanas. Ay, María. Entonces, ¿vos crees pues, que es que aquí la consulta de paga en euros? ¿O que aquí manda la mujer del presidente que la atienda al doctor? No, papi. Esos manes son sicarios, aquí donde los pongan. Ey, parcero, relájate pues, hombre, que me la vas a abrir un roto al carro, ¿ah? Qué veri con vos. Parece sentado en una máquina de coser. Relájese, papito, que todo va a salir bien con la chica. Yo me imagino que si es la chica tuya, pues, para esa preocupación que tenés, ¿o qué? Obvio. Ay, María, parce. Es que a lo bien que nosotros los colombianos sí somos meras joyas, ¿sabes? ¿Cómo la ve, pues? Ese rancho del Indio Amaro lleno de pipís por todos lados. Eso con sombreros, con fierros, embotados. Bien machos mexicanos, parce. Y todos chorreando la baba por la chiquita. ¿Ah? ¿Y quién se la quedó? La mera pinta. El propio colombiano, el paisano, véalo. El que vestía de niña. Pues si sos mera gonorrea, me Pepito. Oíste, me Pepito. Contame una cosa, parce. ¿Pues desde cuándo trabajas con el cartel de Tijuana? Yo no trabajo para el cartel de Tijuana. Yo lo que estoy es escondido. Yo soy un esclavo, un inmigrante más. Yo no soy ningún empleado. Ah, entonces la vuelta es que usted está escondido en el rancho del Indio Amaro. Entonces yo me imagino pues que entonces lo que yo he escuchado por ahí es verdad, ¿o qué? ¿Qué es que vos trabajas para los aceros antes? Vos y yo odiamos a los aceros. ¿Me entendés? Sí, nos gusta el poder, nos gusta la plata, pero nos gusta más odiar a esos hijos de...
Así que vos y yo tenemos que firmar un contrato con la sangre de esa gente. ¿Oíste, paisano? Nos tomamos un tintico. ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? Era mío. Ah, pero qué man tan tocado, pues. Ah, no te puede decir pues nada, ¿o qué? No se equivoque, parcero, que así no se le habla a un paisano. Y menos que te está ayudando con esta vuelta. Vos deberías estar agradecido con el gestor y con el gesto que está teniendo el patrón con vos en este momento. Si fuera por el indio Amaro, Carmencita en este momento le estaríamos poniendo la pijama de madera viejo. A que me entienda, estaría muerta. Así que vos deberías estar agradecido. Le doy un consejo gratis, papi. Respire, reflexione y tranquilícese. Porque a partir de este momento usted está en deuda con el señor Romero. ¿Cómo la ve? O más bien decime que le debes vos al indio Amaro, ¿ah? Y afortunadamente yo no tuve que pasar por todo eso. Cuando yo me crucé hacia, al gabacho, pues me cruzó mi coyote favorito, un vato bien de ley, bien derecho, sí. No, pues qué suerte tuviste. La verdad es que ya no hay coyotes así. Oye, ¿por qué te regresaste? Porque mi marido tiene aquí sus negocios y es más cómodo para nosotros estar aquí en México, por eso. Ya, pues qué afortunados son. Tener un trabajo en tu país y que además pues te dé de comer, ¿no? Oye, ¿y tú estás casada o tienes novio? Porque ahorita que te pregunté que si estabas embarazada y como que lo dudaste y algo ha de haber de eso, ¿no? Pues sí tengo novio. Es un chavo todo dudar. Todavía no es muy formal la cosa, apenas estamos comenzando. ¿Y ya viven juntos o algo? Sí, bueno, no. Algo así. Es que trabajamos juntos y pues pasamos mucho rato ahí. Entonces es como si viviéramos juntos. Pero estás clavadísima, ya te vi los ojitos. Pues sí, la verdad es que sí. Es que es bien lindo. Me cuida, me trata como princesa. Pues yo a veces me la creo. Aparte, si tú lo vieras, está bien guapo. Es un hombre alto. Es güero, tiene unos ojos verdes de príncipe. Señora Franco, el doctor va a recibirla. Ey, todo va a estar bien. Gracias. Y gracias por la plática. Por un momento se me olvidó lo que venía. Cuida a ese hombre. Ya no los fabrican así. Yo solo espero que ese pinche argentino no haya pedido refuerzos. O peor aún, pedirle ayuda a su socio, el indio Amaro. ¿Dónde estás, Marcelo? Señores.
Marcelo Doria. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.